Si vas a transitar de noche por la carretera México-Toluca, es mejor que pongas atención a esto que voy a contarte. Tu vida y la de quienes te acompañen durante tu viaje podrían depender de ello. Quizá esta historia te suene conocida por aquella película que se estrenó en el 2007, una que se basó en la leyenda urbana que vas a escuchar a continuación. La carretera México-Toluca es la que tiene rumbo hacia el desierto de los Leones, uno de los parques nacionales más importantes de México, uno donde la gente suele acudir para alejarse un poco del caos y el estrés que puede provocar el vivir en la gran ciudad. Uno a veces se harta de la vida urbana y simplemente desea pasar un rato alejado de todo y disfrutar un poco de la naturaleza, respirar aire fresco, descansar, desconectarse un momento de la rutina. Pero hay un tramo de esta carretera de la que se cuentan muchas leyendas que a muchos conductores les provoca escalofríos en todo el cuerpo. Este tramo es de hecho uno muy peligroso, uno de esos trayectos donde uno tiene que poner todos sus sentidos en alerta, o de lo contrario, pueden suceder accidentes fatales. Es un camino con curvas peligrosas y donde se suele formar una espesa neblina que hace del recorrido algo todavía más difícil. En este tramo, pasando por el kilómetro 31 a altas horas de la noche e incluso durante el día, muchos conductores cuentan haberse sentido nerviosos y con una profunda ansiedad. Dicen que al pasar por ahí, en esa carretera que atraviesa un oscuro y espeso bosque, uno se puede topar con espíritus que vagan sin rumbo a la orilla de la carretera, distrayendo a todo aquel que vaya manejando por esas curvas tan peligrosas. Uno de los mitos asegura que estos espíritus pertenecen a algunos obreros que se vieron involucrados en la construcción de ese tramo de asfalto. Se dice que estos obreros murieron en circunstancias horribles, muy probablemente en accidentes. Otra de las versiones de la leyenda cuenta que cuando uno transita por el kilómetro 31, se puede encontrar a unas extrañas figuras vestidas de negro, deambulando por las orillas del camino. Estas figuras pasa y resulta que se tratan de las almas en pena de monjes del antiguo convento de los Carmelitas Descalzos, uno que se construyó por ahí del siglo XVI y que se encontraba muy cerca del kilómetro 31. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo hubo un sismo que casi termina derrumbando el ex convento y desgraciadamente la mayoría de monjes murieron aplastados por los escombros. Ahora sus almas caminan sin saber a dónde van, espantando a los pobres desafortunados que alcanzan a verlos entre la oscuridad del camino. Sin embargo, hay todavía otra versión de la leyenda del kilómetro 31 y es la más conocida, pero también la que más asusta a la gente. Muchos afirman que esta carretera es habitada por un ente maligno, nada más y nada menos que el fantasma de un niño, pero no un niño cualquiera, ni mucho menos un niño que no busca herir a nadie, porque los fantasmas también tienen sus facetas, ¿no? Unos son malos y otros son benevolentes, y hasta cuidan de los vivos, como aquel pequeño que se aparece en una carretera que va de Puebla a Veracruz. El niño del kilómetro 31 se cuenta que murió asfixiado por su propia madre, allá en lo más profundo del bosque, y que ahora el pobre no consigue descanso ni paz, pues desea provocarle dolor a todo aquel que se le tope. Así como él murió sufriendo por culpa de su madre, así quiere que sufras tú. Este perverso espectro, hambriento de maldad, se le cruza de repente a cualquier automovilista justo después de atravesar una curva. El conductor en su desesperación hace todo lo que puede para no arrollarlo, pero para su horror, alcanza a sentir y escuchar cómo su vehículo atropella a aquel niño. Se baja del carro muy angustiado, buscando el cuerpo del pequeño, pero no encuentra nada. Se asoma por debajo del vehículo y tampoco ve nada, pero al levantarse del suelo, se topa con el fantasma. Un fantasma horrible. El niño es completamente pálido y con unos ojos tan rojos que podría tratarse del mismo diablo en persona.
El conductor se queda petrificado ante la mirada fría y siniestra de aquella espantosa aparición. Víctima de una enorme angustia y un terror brutal, el conductor rápidamente se sube a su carro y arranca a toda velocidad, como si estuviera escapando de un animal salvaje. Al ir tan asustado y sin saber qué clase de manifestación tan horrible era esa, el conductor termina perdiendo el control y muere en un fatídico accidente. Irónicamente, los que llegan a sobrevivir no son tan afortunados como uno pensaría, pues este niño los acompañará en cada una de sus pesadillas hasta el día en que se mueran. Como ves, no hay finales felices en esta historia. Ahora entiendes por qué al principio te dije que estuvieras atento con esto. Mucho cuidado cuando conduzcas durante la noche, en especial si vas por un camino tan peligroso y maldito como del que te acabo de contar. Quienes pierden la vida al toparse con ese despiadado niño se vuelven uno más de los espíritus atrapados en esa carretera, en ese kilómetro marcado con el número 31. La siguiente leyenda viene del estado de Michoacán y es una de las más aterradoras que yo he llegado a escuchar. Esto que te voy a relatar le ocurrió a un matrimonio que iba a salir de viaje hacia la Ciudad de México para visitar a la familia del marido. Sin embargo, a esta pareja nunca se les volvió a ver. Las investigaciones para dar con su paradero no tuvieron éxito, por lo que el día de hoy siguen desaparecidos. Y la próxima vez que te subas a un autobús, especialmente si te toca viajar solo, te acordarás de esta historia mientras miras por la ventana, intentando conciliar el sueño. Adela y Omar estaban muy apurados por llegar a la central camionera. Ya iban un poco retrasados y el marido apuraba cada vez más a su mujer, quien seguramente llevaba muchos pares de zapatos y montañas de ropa en esas maletas enormes que llevaba. Omar no se explicaba por qué su esposa llevaba tanto equipaje, si solo estarían unos cuantos días en la capital, pero decidió no darle importancia. Además, no había tiempo para discusiones. Si querían alcanzar el camión, tenían que salir ya. Llegaron a la central a eso de las 6:45 de la tarde, y para la época del año en la que estaban, a esa hora ya estaba casi oscuro. Adela le preguntó a su marido en cuál de los andenes llegaría el camión. Omar iba tan apurado que se le había olvidado checar eso. Sacó del bolsillo de su pantalón el boleto, ya todo arrugado, y revisó el número, pero no lo podía distinguir, quizá producto de una mala impresión. Era difícil ver si se trataba de un 8 o un 9. «El 9, vamos Adela», dijo Omar mientras apuraba a su esposa. Resulta que el andén 9 era el último de la central, y este se encontraba completamente desolado. Algo sin dudas muy extraño, pues el resto de la estación estaba también algo sola. Adela no estaba segura si ese era realmente el lugar donde llegaría el autobús, pero Omar le insistió que ahí era donde tenían que esperar. La pareja parecía estar al borde de una discusión, cuando de repente un enorme y viejo autobús se apareció casi de la nada y se dirigió lentamente al andén. Cuando el vehículo se estacionó, se abrió la vieja puerta para que abordaran los pasajeros, pero extrañamente nadie se bajaba del transporte. ¿Acaso nadie va a recibir los boletos?, se preguntaba Omar mientras miraba para todos lados buscando algún empleado de la central, pero nadie se apareció. Pasaron unos minutos, pero ningún otro pasajero llegaba. Aunque seguramente habría algunos adentro, la pareja solo quería subir al vehículo, tomar sus asientos y descansar un poco. Antes de abordar, Omar se detuvo un momento y miró al chofer del autobús. Era un hombre que parecía no tener más de 50 años, pero su aspecto, a falta de una palabra mejor, era inquietante. El sujeto estaba mal afeitado, despeinado y con la ropa algo desgastada y sucia.
Omar y Adela se miraron el uno al otro, seguramente muy extrañados por el aspecto de aquel hombre. El chofer ni siquiera volteaba a verlos. Estaba ahí recargado sobre el volante, mirando hacia el parabrisas. Era como si no le importaba si alguien subía o no al autobús. Adela le dijo a su marido que debía preguntarle si ese camión iba para la Ciudad de México. Omar pensaba que no era necesario, que ya se había fijado en el boleto y ese debía ser el transporte indicado. Sin embargo, muy en el fondo quería sacarse de dudas y se acercó al conductor para preguntarle. Disculpe, señor, ¿este autobús va para la Ciudad de México? Preguntó Omar antes de pasar al pasillo de los asientos. Su mujer iba delante de él. El extraño hombre ni siquiera giró la cabeza para responder, como si nada le importara. Fue ahí cuando Omar notó que la cara del hombre era muy arrugada. Quizá tenía más años de los que había pensado inicialmente. Omar le volvió a hablar y esta vez el sujeto giró su cabeza lentamente y con una notable calma. Omar notó que el chofer tenía una mirada cansada, inexpresiva y con los ojos venosos, como si hubiera manejado por horas y horas sin descansar. Llevaba la camisa desabrochada y su olor era todo menos agradable. Además, adentro del camión parecía no haber algún tipo de calefacción y se sentía un ambiente muy encerrado, muy frío. Al haber captado la atención de aquel desaliñado chofer, Omar le volvió a preguntar. ¿Este autobús va para la capital? El conductor no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza y regresó su mirada hacia el frente. Adela y Omar se miraron. La mujer solo se encogió de hombros y se fue directamente a tomar su asiento. Omar iba detrás de ella, pero sin quitarle la mirada a aquel indiferente hombre. Tal vez ya no se sentía tan seguro de estar ahí, pero el cansancio lo estaba invadiendo y lo único que deseaba era dormir un poco. La pareja se fue hasta el fondo del autobús, acomodaron sus maletas y se sentaron muy exhaustos. A Adela le pareció muy raro que el transporte estaba solo, que era casi imposible que nadie más viajara con ellos. Omar se limitó a decir que tal vez haría alguna parada más adelante. No se le ocurría otra respuesta para justificar la ausencia de pasajeros, pero en ese momento él solo quería descansar. La pareja se acomodó en sus asientos y alcanzaron a escuchar cómo la puerta del vehículo se cerraba. Sus cuerpos sintieron el pesado arranque del autobús. Sin duda era un transporte muy viejo. Salieron de la estación, pero ambos seguían inquietos. Tanto Omar como Adela tenían una extraña sensación de que algo simplemente no encajaba. A pesar de su estado de intranquilidad, pronto los dos se quedaron profundamente dormidos. Al cabo de un rato, Omar fue el primero en despertar. Adela seguía ahí dormida a su lado. Omar se asomó por la ventanilla del autobús y vio que estaban completamente oscuras. No se veía ni una luz, ni un carro, nada. Lo primero que pensó fue cuánto tiempo llevaban de viaje. Muy inquieto miró su reloj y para su mala sorpresa, habían pasado casi 10 horas desde que salieron de la central. Adela, despierta, gritó Omar mientras sacudía el hombro de su mujer. Ella le contestó algo atontada por el sueño y con los ojos entrecerrados. Su esposo le dijo que se habían pasado, pero ella no entendía a qué se refería Omar. Llevamos ya 10 horas de viaje, le dijo Omar muy alarmado. Adela terminó despertándose de un sobresalto y también miró su reloj. Efectivamente, ya era de madrugada. Omar, muy preocupado, se levantó para hablar con el chofer y exigirle respuesta de dónde estaban, pues desde hace horas ya tendrían que haber llegado a la capital. Cuando uno va de Michoacán a la Ciudad de México, uno no se demora 10 horas, a lo mucho 3 o 4. Algo andaba terriblemente mal. Omar seguía hablándole a aquel indiferente conductor, pero él simplemente seguía con la vista fija en el camino. Ni siquiera lo volteaba a ver. Omar se dio cuenta de que a través del parabrisas y las ventanas no se distinguía casi nada. Era un tramo muy oscuro. Apenas se podían ver bosques muy negros
y árboles con sus ramas horriblemente retorcidas. No había ni un indicio de dónde podrían estar. El cielo estaba plagado de oscuros y densos nubarrones. Ni una estrella se podía percibir. Omar comenzó a perder la paciencia por la apatía de aquel chofer. Oiga, ya dígame dónde estamos, exclamó Omar desesperado, pero ese hombre simplemente no quitaba la vista del camino. Estaba aferrado, o mejor dicho, encadenado al volante. Omar entonces supo que ser amable no serviría de nada y estiró su mano para tomar al chofer por el hombro y obligarlo a que lo escuchara. Pero para su horror, los dedos de Omar no tocaron nada sólido. La mano de Omar cruzó por el cuerpo del chofer como si éste no existiera. Omar se volvió presa del pánico y retrocedió unos pasos tratando de asimilar lo que había pasado. En ese momento Adela llegó y preguntó qué estaba pasando. Omar solo la miró preocupado, pero no supo qué responderle. Fue entonces que finalmente el conductor giró la cabeza hacia la pareja y los miraba con aquellos ojos cansados e inyectados de sangre. Por favor, solo díganos a dónde vamos, dijo Omar con dificultad, tratando de esconder el miedo que lo invadía. El conductor cambió su expresión y puso una extraña sonrisa en su rostro, pero esa sonrisa parecía más de perversidad que de felicidad. ¿Estamos yendo para la capital?, dijo aquel hombre sonriendo ligeramente, pero su expresión parecía más de burla para Omar y su esposa. Pero llevamos ya 10 horas de viaje, dijo Omar molesto tratando de componerse. Sí, 10 horas, 10 años, 10 siglos, ¿cómo saberlo?, le contestó el chofer con esa sonrisa perversa y nuevamente regresó su mirada hacia el oscuro camino. Omar rápidamente fue hacia la puerta del camión intentando abrirla con todas sus fuerzas, pero le fue imposible. Quiso agarrar algo para romper las ventanas y huir de ahí, pero no encontró nada. En ese momento Adela tomó a Omar por el hombro y le señaló algo en el camino. Omar, mira eso. Los dos contemplaron el paisaje con horror. A través del parabrisas se veían los contornos de una gran ciudad, llena de extrañas figuras translúcidas que se movían de un lado a otro con lentitud, como almas en pena vagando sin poder encontrar descanso alguno. Omar y Adela se abrazaron muy fuerte deseando con toda su alma que eso no fuera más que una pesadilla, pero en verdad se encontraban ante un espantoso y lúgubre paisaje. Omar preguntó horrorizado hacia dónde se dirigían y el conductor fantasma le respondió: Estamos llegando a la capital. La capital de los muertos. Aquellas escalofriantes palabras retumbaron en todo el vehículo. La desafortunada pareja solo gritaba y lloraba de terror. El chofer del autobús llevaba tanto tiempo haciendo ya el mismo recorrido que ya nada le importaban los gritos de sus pasajeros. Pasajeros que eran los nuevos habitantes de la capital del más allá, donde siempre había espacio para uno más. La próxima vez que viajes, asegúrate de tomar el autobús correcto de camino a la ciudad. Muy buenas noches a todos. Espero estén disfrutando de esta aterradora noche de leyendas. Hago una pausa para decirles que si han llegado hasta aquí es porque seguramente les está gustando el video. Si es así, les pido que le dejen un like. Esto ayudará mucho al desarrollo del proyecto. ¿Listo? Muy bien. Pues sigamos. Sigamos con las historias aterradoras en carreteras. Episodio 2. Hay otra carretera en México de la que se cuenta una escalofriante leyenda que involucra un lujoso e impresionante carro rojo. Si deseas conocer a fondo esta historia, deberás transitar por la noche en la carretera México-Cuernavaca. Pero ten mucho cuidado, especialmente si eres hombre. Escucha mis palabras y usa tu imaginación por los próximos minutos. Imagina que vas pasando por aquella carretera a altas horas de la noche. Vas solo tú en tu automóvil y de repente la mala suerte se aparece. Tu carro comienza a fallar. Poco a poco sientes cómo se va deteniendo y finalmente
se apaga. Te quedas varado a mitad de la oscura carretera, sin nadie que pueda ayudarte. Esperas un rato a ver si alguien se detiene y te da un aventón, o te echa la mano para que tu carro vuelva a encender. Los minutos pasan y comienzas a perder la paciencia. Para tu mala suerte, esa noche la carretera está muy desolada. Normalmente el camino de México a Cuernavaca es uno muy transitado, pero por su extensión hay ciertas horas donde casi nadie pasa por ahí, complicando el hecho de poder ser ayudado por otro automovilista. Tú sigues ahí parado sin nadie que te auxilie. Los pocos carros que alcanzas a ver pasan a muy alta velocidad, que ni siquiera se percatan de que estás ahí. Miras tu reloj y ya ha pasado casi una hora, por lo que decides empezar a caminar, a ver si encuentras alguna estación o cualquier mínima señal de vida. La medianoche está a punto de llegar, pero reúnes el valor suficiente para comenzar a caminar a la orilla de la carretera. A partir de ahí será mejor que estés alerta. Escucha muy bien lo que va a pasar a continuación. Empezarás a escuchar cómo se acerca un automóvil a alta velocidad, pero por alguna razón mientras más se acerca a ti, se va deteniendo. Te volteas y ves un hermoso carro rojo, muy ostentoso e iluminado por brillantes luces rojas en el interior. Además van con música de fiesta a todo volumen. Pero hay un detalle que llamará mucho tu atención, y es de lo que más debes de cuidarte. En el interior del lujoso automóvil, alcanzas a ver a 4 hermosas y sensuales chicas que harán todo lo posible por captar tu atención y que te acerques a ellas. Las mujeres muestran una actitud seductora, son incitadoras y muy provocativas. Conforme te acercas al carro rojo, efectivamente, son mujeres bellísimas, con poca ropa y unos cuerpos esculturales. Comenzarán a hablarte e invitarte a subir al carro, mandándote besos y provocándote con esas dulces voces que salen de esos rojos y carnosos labios. Buenas noches, guapo. ¿No quieres compañía? Ven, cariño, súbete con nosotras. Te la vas a pasar muy bien. Ante tales provocaciones se te empieza a hacer difícil resistir. Piénsalo, 4 hermosas y jóvenes chicas en un lujoso carro te resulta muy tentador. Pero cuidado, ahí está la trampa. Aquí tu vida dependerá mucho de tu fuerza de voluntad. Tienes 2 caminos, tú sabrás cuál tomar. Si eres fuerte y te resistes a los encantos de aquellas chicas, estarás a salvo. Ellas se irán, pero alcanzarás a ver cómo el carro empieza a esfumarse entre la oscuridad. Las luces y el ruido simplemente se apagan. En cambio, si te dejas llevar por tus más bajos instintos, prepárate, porque ese será el último error que cometerás. Una vez adentro y queriendo pasar un buen rato con ellas, verás su verdadera forma. Después de eso jamás volverán a saber de ti, o te encontrarán muerto a la orilla de la carretera. Creo que ya te quedó claro lo peligroso que puede ser pasar por esa carretera durante la noche. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que buscan seducir a cualquier hombre que se encuentren vagando por el camino? Algunos aseguran que se trata de brujas, quienes llevan a sus muy desafortunadas víctimas a un lugar donde practicarán rituales siniestros y finalmente acabarán con tu vida. Otra versión de la leyenda dice que se trata de demonios con la capacidad de adoptar la forma de hermosas y sensuales mujeres, hambrientas de hombres incautos que no se resistan a su belleza. Hay quienes cuentan que la pintura roja de aquel llamativo vehículo es en realidad la sangre de aquellos que no pudieron resistirse a las tentaciones. De alguna manera solo los hombres son capaces de ver el carro rojo de la carretera México-Cuernavaca. Sé honesto contigo mismo. ¿Tendrías la voluntad suficiente para sobrevivir un encuentro y una cita con la muerte?
¿Has oído hablar sobre los niños de ojos negros? Es una de las leyendas urbanas más difundidas principalmente en Estados Unidos, el país donde se inició este fenómeno a finales de la década de los 90, aunque después se extendería a través de otros países. Voy a contarte de la manera más breve posible lo que tienes que saber acerca de estas extrañas apariciones. Estos individuos suelen verse como niños y preadolescentes, entre los 6 y 15 años tal vez. Suelen aparecerse en muchos sitios a orillas de las carreteras o también en calles solitarias. Hay dos formas de las que estos extraños seres pueden manifestarse. La primera es cuando le piden a algún automovilista que los deje subirse a su carro y les dé un aventón, generalmente usando el pretexto de que necesitan volver pronto a casa. Durante el viaje los niños permanecen en absoluto silencio. Al llegar a su supuesto destino se bajan del carro y se pierden entre la oscuridad de la noche. Pero la verdad es que no se sabe exactamente qué es lo que puede pasar si uno los deja subirse a su vehículo, y creo que la mayoría prefiere quedarse con esta duda. La otra manera que tienen de manifestarse es muy similar a la que te acabo de contar. Estos individuos se aparecen afuera de las casas y le piden al dueño que los deje pasar, ya sea para hacer alguna llamada o a veces para pedir un vaso de agua. Los niños salen con la historia de que están perdidos y quieren llamar a sus padres, por lo que intentan persuadir al dueño de la vivienda que los deje entrar. En cuanto al aspecto de los niños, se dice que tienen el rostro pálido y generalmente usan ropa que parece no pertenecer a esta época actual, aunque la mayoría de los que creen en esta leyenda dicen que suelen vestir con pantalón negro y sudaderas con capuchas. Pero el detalle más aterrador y difícil de creer son los ojos de estas criaturas, ojos que son completamente negros. Así es, no hay iris y la parte blanca es negra totalmente, como si las cuencas de sus ojos estuvieran vacías. Además, su forma de hablar es bastante particular, hablan de una forma muy educada y elocuente. Quizá de esta manera logran conmover y persuadir a quienes se topan con ellos. Tienen un vocabulario tan excelso que parecen adultos. Podría explicarte un poco más acerca de estos niños de ojos negros, pero prefiero que le pongas atención a estos testimonios que voy a contarte. Quizás de esa manera tú puedas entender mejor lo que estamos hablando. El primero le ocurrió a una señora en Europa. Ella estaba leyendo tranquilamente en su casa durante la noche y de repente escuchó que alguien tocaba su puerta. Se levantó para asomarse por la ventana. Recorrió la cortina, abrió un poco la ventana y ahí los vio. Eran dos niños, uno quizá de 13 años y el otro de unos 10. Ambos iban encapuchados que apenas dejaban ver sus rostros, y por la oscuridad era difícil distinguir sus facciones, pero la señora no quería encender la luz. Buenas noches, señora. Disculpe el inconveniente. Nos preguntábamos si usted podría ayudarnos. Tenemos un problema, dijo uno de ellos, quien parecía ser el mayor, mientras el otro solo veía fijamente a la señora y no decía nada. La señora los miró muy confundida y simplemente se limitó a preguntar qué es lo que querían. Disculpe la molestia, pero estamos perdidos. No sabemos dónde es aquí y queríamos pedirle de favor si nos permite usar su teléfono para llamar a nuestros padres. El tono de la voz de aquel niño era muy suave y calmado, algo sin duda sospechoso ya que no sollozaban ni parecían estar preocupados de su situación actual. La señora se veía muy tentada a abrirles la puerta y dejarlos pasar, pero algo en su interior no se lo permitía. De alguna manera ella tenía una extraña sensación de miedo e incomodidad. Aquel chico solo le sonreía. Qué curioso, ¿no? Uno no sonríe cuando tiene problemas. Señora, por favor, déjenos pasar. Le prometemos que no tardaremos. Volvió a hablar el niño más grande tratando de convencerla. Ella se lo pensó durante unos segundos y le dijo al chico dónde estaban, que era la colonia tal, la calle tal
que a unos 10 minutos caminando se encontraba una estación de gasolina donde seguramente les prestarían un teléfono. La expresión del chico comenzó a cambiar. Ya no sonreía, sino que mantenía una expresión de calma en su rostro, como si estuviera muy atento a las respuestas de la señora. Por favor, señora, es que llevamos un buen rato perdidos y también nos gustaría beber un vaso de agua, si no le molesta. La tentación de la señora por abrirles la puerta creció enormemente, pero ella se quedó pensando y volvió a negarse, diciendo que no los podía ayudar y que mejor se fueran caminando a la estación que estaba cerca de ahí. Fue entonces cuando ella decidió ahora sí prender la luz y pudo captar el detalle más horrible del rostro pálido de aquellos niños. Sus ojos eran completamente negros. La señora se quedó paralizada cuando vio eso. Le costaba entender qué clase de individuos se encontraban ahí afuera de su puerta. Ya a esas alturas lo único que quería es que esos chicos desaparecieran. Una vez más el niño más grande trató de persuadirla con esa manera tan elocuente de hablar. Por favor, señora, de verdad tenemos problemas. Ya es tarde y estamos muy asustados. No queremos molestarla. Solo necesitamos su permiso para usar el teléfono. La señora entonces se armó de valor, tomó aire y le contestó: No, y si no se largan en este momento voy y llamo a la policía. A pesar de la respuesta tan contundente de la señora, los chicos no perdían la calma y nuevamente le pidieron ayuda. Señora, por favor, déjenos pasar. La señora se movió de la ventana y terminó cumpliendo su amenaza. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Volvió a asomarse y ahí seguían esos dos, esperando a que la señora accediera. Pero unos minutos después, cuando llegó la patrulla, esos niños ya no estaban. Cuenta la señora que al día de hoy los sigue viendo en sus pesadillas, con esos ojos negros y esas capuchas sobre sus cabezas. También dice que le da miedo pensar qué hubiera pasado si los dejaba pasar. La segunda historia relacionada con estos niños es parecida y además es quizá la más conocida sobre este fenómeno. Le ocurrió al periodista Brian Bethel en 1998, allá en una pequeña ciudad de Texas de poco más de 100,000 habitantes. El hombre asegura que esta anécdota le pasó en verdad e incluso puso su reputación en juego al jurar que no mentía. Eran como las 9:30 de la noche y el señor estaba dentro de su carro, parado en un solitario estacionamiento afuera de un cine. Brian estaba ahí acomodando sus cosas, revisando papeles y carpetas, cuando de repente oyó como alguien golpeaba levemente el vidrio de su ventana. Brian volteó y vio a dos niños vestidos con sudaderas y con las capuchas sobre sus cabezas. Uno parecía tener unos 12 años y el otro unos 8 o 7. Brian bajó un poco el vidrio para preguntarles qué se les ofrecía. Por la poca iluminación de la calle y con las capuchas cubriendo parte de sus caras, le era difícil distinguir sus facciones. Entonces el niño más grande, el que parecía de 12, le dijo al periodista lo siguiente: Buenas noches, señor. Disculpe el inconveniente. Mi amigo y yo tenemos un problema. Queríamos ver si usted nos podría ayudar. Queríamos ir al cine a ver una película, pero olvidamos el dinero y necesitamos regresar a nuestras casas. Como notamos que ya se iba, nos preguntábamos si sería tan amable de darnos un aventón a nuestras casas. No tomará mucho tiempo. Por favor, señor. Brian, sin entender por qué, comenzó a sentir un escalofrío por toda su espalda. Las manos le temblaban y se puso muy nervioso. Cada vez que el niño hablaba, este terminaba sonriendo. El otro niño más pequeño se quedó callado toda la conversación, y lo único que hacía era mirar de un lado a otro constantemente, como si estuviera vigilando la zona. A Brian le costaba mucho decirles que no. Después de todo, eran dos niños que estaban solos en un oscuro estacionamiento. Señor, por favor, déjenos entrar. Estaríamos muy agradecidos si nos lleva a nuestras casas.
Tomará menos tiempo del que cree. Brian seguía muy alerta pero con la necesidad de ayudarlos. Incluso estuvo a punto de quitar el seguro de la puerta trasera, pero reaccionó justo a tiempo para no hacerlo. El señor con mucha dificultad les contestó: Lo siento, no los puedo ayudar. La cara del niño que hablaba fue un tanto de sorpresa, pero de nuevo quiso convencer a Brian de subirlos a su automóvil. Señor, por favor, solo quiero que nos lleve a casa de mi mamá. No queremos problemas. En ese momento Brian tuvo la idea de decirles que llamaría a la policía para que vinieran a recogerlos, y ese fue quizás el mayor golpe de suerte de toda su vida. ¿Quieren saber por qué? La reacción de los niños. El más grande puso cara de enojo y al otro se le veía muy inquieto. Gracias a eso Brian empezó a darse cuenta de que algo estaba mal, porque sabía que lo que había dicho de la policía no les gustó nada a aquellos chicos. Cualquier niño en problemas no se molestaría en ser ayudado por la policía, ¿no? Pero lo peor aún no había pasado. Brian acercó la cara al vidrio y aunque la luz del poste era algo tenue, se percató de algo horrible. Esos niños tan extraños y sospechosos tenían los ojos completamente negros. El asustado hombre pegó un grito ahogado, se quedó sin palabras y quizá por inercia encendió el auto y se marchó a toda velocidad, dejando atrás a aquel par de niños. Brian pasó mucho tiempo pensando qué habría pasado si los dejaba subirse al carro, pero también se siente muy afortunado de no haberlo hecho. Después de escuchar estas anécdotas, dime tú qué opinas. ¿Serán demonios, vampiros, fantasmas? Puede que nunca lo sepamos y no sé tú, pero yo prefiero quedarme con la duda. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en este aterrador viaje por carretera. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Comenta cuál historia fue tu favorita y si tienes alguna anécdota que contar, siéntete libre de hacerlo. Si no viste el primer episodio de Historias Aterradoras en Carreteras, te dejaré el enlace para que lo veas. Es una experiencia que no te puedes perder. Recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Gracias por haberme escuchado. Sin más que decir, buenas noches a todos y cuidado al manejar por la oscuridad.